encontrarnos por aquí de nuevo. Les doy la bienvenida a las alumnas y alumnos de lengua materna de segundo grado de secundaria. Yo soy Leslie Mendívil y también nos acompaña la profesora Enedina Mónica Velázquez. Un gusto tenerla aquí, maestra. Hola Leslie, un gusto estar con ustedes. Antes de iniciar, les recuerdo que debes seguir cuidándonos lavando frecuentemente nuestras manos con agua y abundante jabón, usando el cubrebocas adecuadamente de forma que abarque nariz y boca. Y aunque juntos, guardar y pedir la sana distancia. La salud es primero. Además, ¿ya hicieron algo de ejercicio hoy? Muy bien, ahora sí les pido que pongan atención. La sesión de hoy se intitula Con enfoques y perspectivas. Con esto nos referimos a que cuando se comparan textos que hablan de un mismo tema, no solo debemos limitarnos a revisar la forma en que se desarrolla su contenido o cómo se organiza la información. También es importante observar y analizar el punto de vista de cada autor sobre el mismo tema. Es importante distinguirlo, porque la visión de cada autor nos ayuda no solo a entender sus motivaciones, sino que nos ayuda a ampliar nuestro propio horizonte. ¿Listas y listos? Muy bien, pues vamos juntos. El aprendizaje esperado para esta sesión consiste en comparar una variedad de textos sobre un tema y el propósito es comparar puntos de vista sobre un mismo tema. Los materiales que van a necesitar para esta sesión son su cuaderno y lápiz o pluma para que puedan tomar notas. También podría ayudarles tener a la mano su libro de texto. Recuerden que todo lo que vean en esta sesión es para reforzar su conocimiento, así que les recomiendo llevar un registro de las dudas, inquietudes o dificultades que surjan al atender los planteamientos de esta sesión. Muchas de estas las podrán resolver al momento de consultar su libro de texto y revisar sus apuntes. ¿Se han encontrado alguna vez en una situación en la que hayan leído escritos o escuchado expertos de cualquier ámbito opinando acerca de un mismo tema, pero con puntos de vista y opiniones diferentes o contrarias? ¿Cómo puede ser que siendo conocedores del mismo campo tengan enfoques diferentes? ¿Te ha pasado, Leslie? Pues sí, en algunas ocasiones me he dado cuenta que lo que se opina sobre un tema en diversos textos puede tener similitudes o, en caso extremo, he encontrado que las opiniones son contrarias. Efectivamente, así como un parque no se ve igual desde la ventana de una casa o desde el ángulo de una calle, los puntos de vista cambian según el autor o institución que los emita, y esto se debe a que quien opina lo hace desde diferentes perspectivas, ya sea por su área de conocimiento, especialidad, vivencias, intereses o el tipo de lectores a quienes se dirige. Para que se entienda un poco más lo que acabo de mencionar, ¿conoces la fábula del ciego y los elefantes, Leslie? No la había escuchado mencionar. ¿De qué se trata? Antes de contarles esta fábula, ¿me podrías describir cómo es un elefante? Claro, para mí un elefante es un animal grande, tiene una larga trompa y enormes orejas. Esta es la fábula hindú Los ciegos y el elefante. Es una adaptación. Se le pidió a un grupo de ciegos que describieran cómo era un elefante. Se les puso frente al animal, lo tocaron y posteriormente se les pidió que cada uno lo describiera. El primero, al tocar su cola y sentirla larga y rugosa, exclamó: «Es como un ratón». El segundo, al tocar la trompa, sentirla larga, repelente y rugosa, dijo: «Es como una gran serpiente». El tercero, al tocar la oreja y sentirla suave y redonda, exclamó: «Un elefante es como un enorme abanico». La moraleja de esta historia es que todos tenían la razón, pero cada uno decía su verdad porque la contemplaba desde diferente perspectiva. ¿Comprendiste la moraleja de esta historia, Leslie? Sí, la moraleja de esta fábula es que cada ciego crea su propia versión de la realidad a partir de su experiencia.
Muy bien. Es por eso que los enfoques de cada autor reflejan la postura o actitud que adoptan con respecto a su profesión, experiencia, intereses, etc. De ahí la diversidad de puntos de vista sobre un mismo tema. Es momento para saber qué es un punto de vista. Vamos al siguiente video. Como pudieron observar, un punto de vista en general es la postura o actitud que adopta una persona al respecto de un tema, hecho u otra persona. Lo cierto es que el punto de vista suele ser claro en los artículos de opinión, entrevistas y textos informativos. Es importante diferenciar el punto de vista de una opinión, pues esta es más cercana a un juicio subjetivo sobre un tema, por lo que admite la posibilidad del error. Ahora, podemos identificar que de acuerdo con la postura que exprese cada autor, encontraremos si es objetiva o subjetiva. Todos los virus mutan con el tiempo. La postura objetiva es realista. Está basada en la ausencia de los prejuicios e intereses personales. Los hechos y conceptos son tratados como objetos. Esta película está aburrida. La postura subjetiva representa lo que piensan y sienten. Refleja gustos, sentimientos, creencias. Está influida por intereses y deseos. Para corroborar si han quedado claras las dos posturas, te invito, Leslie, a que juguemos con este memorama donde se tratan las posturas subjetiva y objetiva. Perfecto, vamos a jugar. Ustedes también sigan con nosotros y verifiquen sus aciertos. Iniciamos, Leslie. Elige una carta para que veas cuál es la oración que tienes que encontrar. Voy a elegir la primera. La ciudad fue fundada en 1570, por lo tanto, es una ciudad colonial. ¿Cuál sería? La 3. Veamos qué hay en la 3. Una postura objetiva. ¡Has acertado, Leslie! Ahora elige otra carta. La segunda. Uy, una postura subjetiva. Por lo tanto, la respuesta sería... La cuarta. La cuarta. Veamos qué hay en la cuarta. Estamos muy conformes con el desempeño de nuestro representante. ¡Felicidades! Acertaste en los dos casos que se presentaron. Espero que ustedes hayan acertado también. Si no es así, elaboren su propio memorama y jueguen con sus familiares para que practiquen el contenido. Ahora, veamos el siguiente video para que vayamos identificando y trabajando los puntos de vista del tema que se exponen en él. Nuevamente contamos con el apoyo de la doctora Elizabeth Rojas Samperio, que en esta ocasión nos ayudará a identificar los argumentos que están mejor fundamentados. Doctora Elizabeth, ya que tenemos la información, ¿cómo podemos identificar los argumentos? En este texto, por ejemplo, comencé a dejar de comer y aunque adelgazaba, seguía viéndome gordo en el espejo. Empecé a provocarme vómitos cada vez que me daba un ataque de hambre y me comía todo. Luego incorporé los laxantes. Tomaba 8 o 10 por día. Bueno, mira, el argumento te lo está diciendo en el primer enunciado. El enunciado te dice, justamente, ¿quieres volver a leer la primera frase nada más? Comencé a dejar de comer. Hasta ahí. Comencé a dejar de comer.
Y luego van a venir los ejemplos y las exageraciones a las que ella tuvo que llegar para poder sentirse cada vez más delgada. El tema, como tú sabes, es la anorexia, y la anorexia es la búsqueda de ser cada vez más y más delgada. Entonces, cuando te está diciendo comencé a dejar de comer, justamente te está dando la afirmación principal. Una situación que más llamó mi atención es que presenta el testimonio de un chavo de 19 años que nos cuenta cómo empezó haciendo una dieta para bajar de peso y de pronto ya tomaba laxantes y se provocaba vómitos. En este sentido, ¿qué tan importantes son los testimonios en el sustento de los argumentos? Mira, yo creo que los testimonios, como te decía yo respecto de las imágenes, son sumamente importantes. Los testimonios lo que marcan es justamente el dramatismo del tema, y al marcar el dramatismo del tema, necesariamente te hace tomar postura. No valdría la pena que te pusiera, por ejemplo, un testimonio de un señor de 80 años, porque tú dices, bueno, pues sí, es que ya no puede comer nada, ya se va a morir. Pero cuando tú dices, un joven de 19 años se va a morir cuando tiene toda una vida por delante, entonces inmediatamente adoptas una postura. En varios textos se afirma que no solo las mujeres jóvenes padecen trastornos en la alimentación, sino que cada vez más hombres son los que padecen este problema. Es común que encontremos datos estadísticos como soporte de la información. ¿Cómo debemos considerarlos? Pues mira, son fundamentales. A veces parece que los problemas sociales nada más corresponden a un grupo o a un pequeño grupo, pero cuando de alguna manera empiezan a impactar en más grupos, el problema empieza a crecer. La manera en que el dato estadístico te permite observar porcentajes de la población y porcentajes de los grupos, te permite a su vez adoptar una postura, porque finalmente si una golondrina hace verano, pues ni modo que sufra, pero si ya es la mayoría de la población, entonces hay que poner atención a ello y evitar que ese problema siga creciendo. Como observaron, en esta entrevista se retoma el escrito de una persona que padece un trastorno alimenticio y la especialista retoma lo expuesto ahí. Leslie, ¿cuál es tu punto de vista sobre lo expuesto en el video? Considero que debemos estar bien informados sobre este tipo de problemas de salud que afectan en su mayoría a los adolescentes. Concuerdo contigo, se debe estar informado para comprender los alcances que tienen estos tipos de trastornos alimenticios. Maestra, ¿y cómo aplicaremos lo trabajado hasta el momento con los conocimientos de diversos textos? Eso lo haremos ahora. Vamos a poner en práctica lo aprendido hasta el momento. ¿Me acompañas? Adelante, maestra. Para iniciar, te voy a pedir que leas el siguiente texto y a ustedes en casa que nos acompañen con la lectura. Trastornos alimenticios. Si la persona se resiste a aceptar que tiene un problema, a ser tratada y la desesperanza frente a los síntomas o al propio tratamiento aumenta. La terapia de grupo es útil porque establece un encuentro con iguales que sufren las mismas dificultades. Aunque no es suficiente, puede ser de gran apoyo cuando el trabajo entre otros ámbitos, médico, individual, familiar, no ha podido iniciarse, se ha obstaculizado o no ha dado muestra de avance. Una vez que hemos leído el texto, nos damos cuenta que el punto de vista del autor refiere que aunque no es suficiente, es de gran ayuda tomar una terapia de grupo cuando se tiene un trastorno alimenticio. Veamos el siguiente texto. En este texto discontinuo, observamos a una chica preocupada por su imagen, datos de los trastornos alimenticios y la invitación a tratarse con profesionistas. Por lo tanto, entre líneas observa que el punto de vista sugiere que se deben poner en manos de los especialistas. Vamos al siguiente ejemplo. Leslie, ¿me apoyas leyendo, por favor? Claro que sí, maestra. Trastornos alimenticios. Cerca del 95% de los casos de la anorexia nerviosa, ocurren en mujeres y su inicio sucede principalmente en la adolescencia. Tiene una prevalencia de 1% en las mujeres y 0.5% en hombres. En cuanto a la presentación en hombres, no se reportan muchos casos.
a pesar de que parece sufrir de muchas de las mismas complicaciones neuroendocrinas como en las mujeres, adolescentes e infantes. Por su parte, la BN, bulimia nerviosa, es más frecuente que la AN y al igual que esta afecta más a mujeres que a hombres y su prevalencia e incidencia van en aumento. Con este último texto observamos que el autor refleja en su punto de vista que estos trastornos van en aumento y esto lo apoya en los porcentajes que menciona. Qué importante es comparar textos que hablen de un mismo tema. Aunado a esto, es necesario que veamos los puntos de vista que nos presentan los autores. Así podremos formar nuestro propio punto de vista o reforzarlo. ¿No es así, maestra? Así es. Comparar textos que hablen de un mismo tema, pero con perspectivas diferentes, sirve para obtener una mayor comprensión de este, un entendimiento más amplio y si se crean dudas de lo que ahí se diga, será el pretexto perfecto para seguir leyendo y crearse un punto de vista personal. Veamos cómo quedaría concentrada y comparada la información de los textos trabajados. Comparar puntos de vista sobre un mismo tema. Texto 1. Trastornos alimenticios. ¿Cómo está organizado? Texto continuo, a renglón seguido, organizado en párrafos. ¿Qué punto de vista adopta? El punto de vista del autor es el que la terapia de grupo es de gran apoyo. Tipos de perspectiva. Objetiva. Texto 2. Trastornos alimenticios. ¿Cómo está organizado? Texto discontinuo con imágenes y datos. ¿Qué punto de vista adopta? El punto de vista es que los trastornos alimenticios deben ser atendidos por especialistas. Tipo de perspectiva. Objetiva. Texto 3. Trastornos alimenticios. Texto continuo a renglón seguido, organizado en párrafos. ¿Qué punto de vista adopta? El punto de vista es que estos trastornos van en aumento. Tipo de perspectiva. Objetiva. Pudieron observar que los dos primeros textos, a pesar de no estar organizados de la misma forma, están enfocados a quien padezca de estos trastornos, busquen el apoyo de profesionales en la materia. En el tercer texto, la opinión es distinta, ya que trata de hacer conciencia sobre el aumento de estos problemas de salud. Ahora, a practicar en casa. Observen y lean junto con Leslie la siguiente imagen. 28 de agosto, Día Nacional de las Personas Mayores. Tercera edad. Durante esta etapa de la vida se alcanza una nueva concepción de independencia. Por esta razón, la tercera edad deberá ser considerada como una etapa de plenitud en la vida del ser humano. OMS. ¡Feliz día! Seleccionen cuál sería la respuesta que complementaría al globo de diálogo que está en la imagen. ¿Cuál será la respuesta correcta? A. Indicar cuál es la fecha en la que se celebra el Día del Adulto Mayor. B. Reflexionar cómo debería ser tomada esta etapa en la vida. C. Definir qué es la tercera edad. ¿Pudieron responder de manera acertada? Veamos cuál era la opción correcta. La respuesta correcta B. Reflexionar cómo debería ser tomada esta etapa de la vida. Como observaron, la respuesta correcta es la B. Ahora, para finalizar, hagamos un ejercicio más. Acompáñame a ver el siguiente video. En el tiempo que llevo en el centro histórico de la Ciudad de México, he visto a varios turistas de edad avanzada. Estlali. Hola, Edmundo. Hola. Me llamó la atención lo que acabas de decir. ¿Recuerdas la nota que leímos acerca del envejecimiento de la población europea? Cierto, sobre el incremento de ancianos en Europa. ¿Crees que eso también pasará en México? Sí, es un proceso mundial. Voy a mostrarte una cápsula. A escala mundial, el número de ancianos se incrementa paulatinamente. Este proceso se deriva de los cambios en la estructura de la población. En términos generales, tanto la natalidad como la mortalidad están disminuyendo y la esperanza de vida aumentando. Es decir,
la población infantil y adolescente es cada vez menor y la adulta más longeva. Sin embargo, los países que reciben flujos migratorios retrasan su proceso de envejecimiento porque los migrantes son gente joven. El Fondo de Población de las Naciones Unidas indica que en el año 2017 existían 962 millones de personas con una edad de 60 años y más. Espera que para el año 2030 la cifra aumente a 1.400 millones, para 2050 a 2.100 millones y al finalizar el siglo a 3.100 millones. Europa es la región con mayor número de población anciana. En el año 2017, esta representó 25% del total de sus habitantes. Con excepción de África, el resto del mundo alcanzará porcentajes mayores al 20%, incluido México, que para el año 2050 tendrá 25%. El proceso de envejecimiento de la población representa una serie de retos para las sociedades del siglo XXI. Pues los países deben invertir mayores recursos económicos con el fin de atender las necesidades de dicho grupo social, el cual es vulnerable por las desigualdades, las enfermedades y algún tipo de discapacidad. Los adultos mayores necesitan de cuidados que por lo general recaen en sus familias. En ese sentido, los sistemas de ahorro y de pensiones deben contribuir tanto a su protección social como a evitar situaciones de pobreza. Asimismo, es indispensable ofrecerles atención médica especializada en los sistemas de salud gubernamentales. Además, requieren viviendas y transportes accesibles que les permitan tanto conservar su independencia como seguir siendo parte activa de la sociedad, la cual se enriquece con sus contribuciones. Por ejemplo, los ancianos realizan labores como voluntarios y cuidadores. En ciertos lugares son autoridades que median en la resolución de conflictos familiares, comunitarios o en situaciones de emergencia. Además, conservan y transmiten las tradiciones culturales de sus comunidades a las siguientes generaciones. Por lo tanto, es necesario construir sociedades incluyentes, dispuestas a aprovechar las oportunidades y conocimientos de su población anciana. El envejecimiento demográfico indica un cambio en la estructura de la población. Así es, en mayor o menor medida, todos los países están en ese proceso. Los invito a reflexionar sobre qué es la vejez y cómo queremos llegar a ella. Y cómo cuidar de nuestros ancianos y aprovechar tanto sus conocimientos como sus experiencias. ¿Cuáles son las necesidades de los ancianos que viven en su comunidad? Gracias, Lali. Hasta pronto, el mundo. Nos vemos en el camino. Con la información que acabamos de observar, les invito a que llenen el siguiente esquema. Comparar puntos de vista sobre un mismo tema. En la fila ponen la palabra información. En la primera columna, la pregunta ¿cómo está organizada? En la segunda, la cuestión ¿qué punto de vista adopta? Abajo, pongan un cuadro extra intitulado ¿cuál es su punto de vista sobre el tema? Como vimos, la información puede estar organizada en forma lineal o discontinua. El punto de vista puede ser objetivo o subjetivo. En el cuadro extra, pueden anotar una descripción breve del objetivo de la información. Como observamos, el video habla acerca del aumento de la población anciana en el mundo, no solo de Europa, sino de México. Así pues, ustedes tienen que pensar cómo está organizada la información y qué punto de vista adoptan quienes hablan del tema, para que finalmente señalen cuál es el punto de vista que tienen acerca de lo visto, pero a partir de la información que les fue dada. En esta sesión vimos el aprendizaje esperado de comparar una variedad de textos sobre un tema y nuestro propósito fue comparar puntos de vista sobre un mismo tema. Si ustedes deciden por investigar algún tema de su preferencia, ahora ya saben que es muy útil tener diversos textos que hablen de lo mismo, pero con diferentes enfoques. Esto enriquecerá su conocimiento sobre el tema trabajado y les apoyará para que formen su propio punto de vista. Recuerden que para apoyarse y reforzar el conocimiento de lo trabajado en la sesión, cuentan con sus libros de Lengua Materna 2. Busquen el aprendizaje esperado, respondan y vinculen los programas y lo aprendido.
También pueden buscar en libros que tengan en casa o preguntar entre sus familiares sobre el tema que les interese e identifiquen las opiniones que ellos les compartan. Gracias por compartir con nosotros esta sesión de Lengua Materna 2 en la que hemos abordado el título Con enfoques y perspectivas. Hemos aprendido algo nuevo juntos. Y si quieren volver a ver la sesión, consulten los horarios de repeticiones del programa Aprende en Casa 2. ¡Hasta la próxima!